Ahora sí entraremos a hablar del agua. Una molécula muy sencilla, ¿no? Dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, ¿sí? Es más sencilla que otras moléculas poco parecidas, ¿no? ¿Sí? Como el amoníaco, más grande que el agua, porque tiene 3 hidrógenos y un átomo relativamente poquito más pequeño que el oxígeno. El metano, igual, 4 hidrógenos. Carbono, también un poco más pequeño que el oxígeno. Y el azufre, el sulfuro de hidrógeno, ¿no? También, esta sí es prima hermana del agua, ¿no? ¿Sí? Prima hermana, el sulfuro de hidrógeno es prima hermana del agua. Recuerden que están en el mismo grupo el oxígeno, el azufre, el selenio y el teluro. ¿Y por qué la tabla periódica está así por grupos? Porque agrupa a los átomos que tienen una semejante estructura electrónica, ¿sí? Es decir, más o menos se comportan igual químicamente. Por eso, recuerden, muy parecida al agua, el sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Entonces, sin embargo, ¿no? Es interesante que en condiciones llamadas estándar, vamos a escribir en español porque ya se acepta esta palabra, español, ¿no? Condiciones estándar, que pues hay que definirlas, ¿no? Hay condiciones estándar para unas cosas, hay condiciones estándar para otras cosas. Normalmente en fisicoquímica, en bioquímica, se consideran condiciones estándar a una temperatura de 25 grados centígrados y a una presión de una atmósfera. ¿Sí? 25 grados centígrados y una. No hay que confundir con condiciones estándar, van a hablar mucho en gases principalmente, con condiciones normales. ¿Sí? Cuando hablen de condiciones normales, ya van a hablar de presión en una atmósfera, pero temperatura 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin. ¿No? Aquí estamos hablando de temperaturas en las que, digamos, más o menos viven los seres vivos, 25 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, aquí 25 grados centígrados, interesantemente, el agua es líquida, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, un vaso, 25 grados centígrados, una agüita bastante tibia. ¿Sí? Obviamente esta agüita, que está levemente tibia, desprende moléculas de gas, ¿sí? Desprende vapor de agua, ¿ya? Pero la mayoría del agua es líquida. Sin embargo, estas moléculas, ¿sí? Muy parecidas al agua, son gases, ¿sí? Están en estado gaseoso, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué si incluso son más grandes que el agua? ¿Por qué están en estado gaseoso? Y aquí hay que ver con detalle la estructura de la molécula de agua, ¿sí? Tenemos los dos hidrógenos, cada uno de los cuales tiene un electrón, ¿sí? Y tenemos el oxígeno, que en su último nivel energético tiene 6 electrones. ¿Sí? 6 electrones. ¿Ya? Dos de los cuales comparte con el hidrógeno. ¿Sí? Comparte con el hidrógeno. Lo pongo aquí mejor. Ahí está mejor, ¿no? 2, 4, 6 y 2 que comparte. Aquí si ustedes le preguntan al oxígeno cuántos electrones tienes ahora al estar formando el agua, les va a decir 8, ¿no? Claro, no les va a aclarar que 2 no son de él, ¿sí? Va a decir 8 y se cree un gas noble. Recuerden, todos los átomos procuran, ¿sí?, al asociarse,
llegar a 8 electrones. Y así se sienten gases nobles, ¿no? Los únicos átomos que tienen 8 electrones, sí de por sí en su último nivel, son los llamados nobles, ¿ya? ¿Y por qué se llaman nobles? Porque no les gusta compartir, ¿no? No les gusta mezclarse con los otros átomos. De ahí viene el nombre tan interesante. Y el hidrógeno lo propio, ¿no? El hidrógeno tiene cada uno un electrón, pero como comparte otro con el oxígeno, dice tengo 2 electrones. Y se cree helio, ¿no? El primero de los gases nobles. Entonces así están todos contentos ahí. Recuerden esto, cuando les hagan escribir estructuras de moléculas, distribución de electrones, recuerden que siempre que hagan ustedes el conteo de los átomos, de los electrones de un átomo, tienen que llegar a 8, ¿sí? Y el hidrógeno a 2. Si ustedes al contar cuentan 8, está bien, ¿no? Si les falta para llegar a 8 o les sobra más de 8, está bien, ¿ya? Bueno, ahora, el enlace covalente se define como un enlace en el cual se comparten electrones, ¿sí? Hay algunos casos en que el que da todos los electrones es un solo átomo y el otro no aporta nada, ¿no? Pero son casos especiales, ¿ya? Normalmente se comparten los electrones, ¿sí? Pero, como siempre que se comparte algo, no es tan equitativo como uno piensa, ¿no? Es decir, en este caso el oxígeno tiene un carácter más electronegativo que el hidrógeno. La electronegatividad verán bien en química, esto cuando hablen de estructura atómica, cuando hablen de tabla periódica, etc. Van a ver que se define electronegatividad como la apetencia, la afinidad, vamos a repetir el término, la afinidad que tiene un átomo por los electrones al formar un enlace, ¿sí? Un enlace. Entonces, como el oxígeno es más electronegativo, significa que ese par de electrones, ya no voy a pintar todos, ¿sí? Está un poco más desplazado hacia el oxígeno, ¿ya? En química van a aprender que los orbitales moleculares se representan como una especie de nubes, ¿no? Especie de nubes, ¿sí? La parte ancha significa zona más probable, la parte angosta significa zona menos probable, ¿ya? Es decir, el electrón no está quieto, ¿no? Alrededor del átomo o átomos cuando forman una molécula, sino que está moviéndose, está girando, ¿sí? Pero en determinado volumen alrededor de sus átomos. Claro, en la pizarra vemos solo 2 planos, ¿no? Pero en realidad esto es tridimensional, ¿ya? Entonces está girando, pero está girando más cerca del oxígeno que del hidrógeno, ¿sí? Ustedes saben que es imposible establecer con precisión la posición de un electrón en un átomo, en una molécula, porque ya cualquier método que se use para determinar esa posición, pues altera la posición real, ¿no? Estamos hablando en términos de mecánica cuántica, ¿no? Que bueno, suena muy rimbombante, pero no es tanto, ¿no? Es la mecánica que rige a las partículas muy pequeñas, ¿sí? Donde no solo hay que considerar su movimiento de desplazamiento, sino también hay que considerar su movimiento ondulatorio, ¿sí? Todo en realidad, los físicos, se mueve como partícula y como onda, ¿no? Pero cuando es grande algo, ¿no? Uno ve el movimiento de partícula, ¿sí? Y no el de onda, ¿no? Entonces, si vemos un auto, vemos que esté moviéndose como una onda, ¿ya? Pero en la mecánica cuántica sí se considera ese movimiento, porque estamos hablando de cosas muy, pero muy pequeñas, ¿no? El electrón tiene una masa de 0,00 500 y algo UMAS, ¿no? Así, y acuérdense, una UMA es 1 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Entonces, como el número de Avogadro, pero hacia atrás, ¿no? Y uno más, es una unidad menos, ¿no? Entonces, es algo muy, muy pequeño. ¿Eso qué ocasiona? Que interesantemente este oxígeno, ¿no? Tenga un carácter
negativo y los hidrógenos tengan un carácter positivo. ¿Sí? Eso, este signo gamma significa un carácter. Si no estamos hablando que ahora el oxígeno es un ion, ¿sí? Un ion como el sodio o el cloro, no, ¿sí? O el sodio o el cloruro, pero ¿ya? No simplemente algo negativo, poquito negativo, y el hidrógeno un poquito positivo. Sin embargo, ese poquito, ¿no?, es lo que ha hecho que el agua sea fundamental, por lo menos en nuestro entender del fenómeno de la vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tenemos el agua, un recipiente, por ejemplo, ¿no?, ¿sí? Esta agua, estos sí son enlaces verdaderos, ¿no?, se entrelaza entre las moléculas, ¿sí?, a través de lo que se han llamado puentes de hidrógeno, ¿sí? Y así, ¿no? Entonces una molécula de agua sujeta a la otra, ¿ya? Y eso hace obviamente que no se separen fácilmente, ¿no? Y por lo tanto eso influye en su estado de la materia. Las moléculas, ¿sí?, que son muy pequeñas principalmente y que no tienen esta capacidad, pues andan libres, ¿no?, están muy separadas unas de otras, ¿ya? Para volverlas líquido, ¿no?, sus gases volverlos líquido, hay que aplicarles grandes presiones o grandes temperaturas, altas presiones y bajas temperaturas, ¿sí? Alta presión, baja temperatura. ¿Para qué? Para que las moléculas se pierdan movimiento, se acerquen, ¿sí?, y pasen al estado líquido, ¿sí? Ahora, si las queremos volver sólido, imagínense las presiones y las bajas temperaturas que se necesitan, ¿sí? Un ejemplo, el gas licuado, ¿no?, el gas de garrafa, no el gas natural que viene ahora por tubería, ¿no? Ese es gas natural, viene como gas, ¿sí? Es una mezcla de varios, pues es natural, ¿no? Hay butano, propano, etcétera, una mezcla. En cambio, cuando compramos gas licuado, estamos comprando prácticamente butano, ¿sí?, pero mucho más puro, ¿ya? Pero está licuado, porque imagínense transportarlo, ¿no? Entonces lo someten a alta presión y baja temperatura y lo engarrafan, si vale el término, ¿no? Lo meten dentro de una garrafa. Claro, cuando abrimos la llave, como pierde presión, ¿no?, empieza a salir gas, ¿sí? Bueno, entonces, estas moléculas, gas. Ahora el agua, ¿sí?, a esa temperatura se halla así. Por lo tanto, las moléculas están bastante más cerca unas de otras, ¿ya? Por eso es que están en estado líquido, ¿no? Estado líquido, ¿ya? Ahora, normalmente, ¿de dónde a dónde comprende ese estado líquido, no? Comprende entre 0 y, bueno, este punto de 100 grados centígrados es obviamente, ¿no?, a nivel del mar, ¿sí?, a 0 metros sobre nivel del mar, ¿sí? 0 metros, ¿ya? Donde la presión es de una atmósfera o de 765 milímetros de mercurio, ¿ya? En La Paz, por ejemplo, esto no se cumple, ¿no? En La Paz se cumple de 0 a 89. ¿Por qué? Porque tenemos menor presión, ¿sí? Por lo tanto, la presión de vapor del agua iguala a la presión atmosférica a 89 grados centígrados y el agua empieza a hervir, ¿no? Esto vamos a volver a repetir más adelante, pero acuérdense, un líquido hierve, ¿sí?, cuando su presión de vapor, o sea, las moléculas que escapan a medida que aumenta la temperatura, iguala a la presión atmosférica. Y ahí el líquido ebulle, ¿no? Claro, a una persona en la calle le decimos, ¿cuándo hierve el agua? Cuando hace burbujas, hace harto vapor, etc., ¿no? Pero
nosotros ya como conocedores de la química, o la físico-química, vamos a entender que un líquido hierve cuando su presión de vapor iguala a la presión atmosférica. ¿Sí? Más adelante, en algún momento vamos a volver a tocar ese tema. ¿Sí? Entonces, esto es lo que posibilita, ¿no?, que realmente existamos como seres vivos, ¿no? Que en esas condiciones ideales de margen, sobre todo de temperatura, entre 0 y 100, ¿no?, el agua sea líquida. Claro, incluso esto es extremo, ¿no? ¿A cuánto será la mayor temperatura que vive un ser vivo común y corriente? 40, 50, ¿no? ¿Sí? Por ahí. Y obviamente el agua es líquida. Hay algunos seres vivos extremófilos, así se llaman, ¿no? Extremófilos, extremistas, ¿no?, que pueden tranquilamente vivir a temperaturas hasta de 90 grados centígrados, ¿no? ¿Ya? Son útiles, ¿no? Son útiles, van a ver, cuando vean biología molecular, principalmente, que algunas enzimas muy útiles en técnicas de biología molecular se han extraído de estos organismos extremófilos, ¿no? Obviamente son organismos, microorganismos principalmente, ¿no? Bacterias, ¿eh?, que son capaces de soportar temperaturas extremas, tanto hacia arriba como también hacia abajo, ¿no? U otras condiciones como de salinidad, bacterias que viven en la sal que hay en el salar de Uyuni, ¿no? No se vuelven charques, siguen viviendo, ¿no? O bacterias que viven en condiciones tremendamente ácidas que ningún otro ser vivo aguanta. ¿Eh? Bueno, entonces esa es la molécula de agua, con algunas de sus características.